Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 14 de marzo del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado desde Buenos Aires, Argentina, al doctor Daniel Schigel, eh, desde Buenos Aires. Bienvenido, del tema del cual vamos a hablar Gracias. es la filosofía en Argentina. Muy bien. Él estudió la licenciatura en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría en psicoanálisis por la Universidad John F. Kennedy de Argentina. Más de 20 libros publicados. Profesor de filosofía, lógica, bioética, deontología, antropología filosófica y desarrollo de la corriente lacaniana psicológica durante 14 años. Dicta seminarios en línea para México y Perú. Ha publicado videos de historia de filosofía y psicoanálisis lacaniana en YouTube, en teoría en pocos minutos, dirigido por licenciado en psicología Alejandro Segura Chávez, de Amigo en Común. Bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido, muy bien. Eh, ¿Cuáles han sido los principales exponentes de la filosofía en el siglo XX en Argentina? Bueno, eso es difícil de decir porque, como te estaba explicando fuera del aire, cuando se fundó la filosofía en la Argentina, más o menos hacia entre los años 10 y 20 del siglo XX, hay que pensar que hubo todo un proceso de constitución de la organización nacional, ¿no? Previamente a eso había una anarquía con una especie de lucha interna entre distintos estados, ¿no? Cada provincia por su cuenta, y lo único que había de aporte filosófico era lo que había hecho España, ¿no? Trayendo a las universidades con una base fundamentalmente sostenida en Suárez y en el neotomismo, ¿no es cierto? Hasta ese momento, digamos, era lo que existía como filosofía en este país y se enseñaba básicamente para los que seguían alguna orientación en teología, ¿no? Formación religiosa. Pero después de que se formó la organización, el periodo de organización nacional hacia 1880, tomando como modelo lo que había sucedido en Estados Unidos, ¿no? Con la conquista del desierto, nosotros tuvimos nuestra conquista del desierto, bastante también sangrienta, pero bueno, eso fue parte del proceso de organización nacional. Después recibimos los trenes de Inglaterra y recibimos la filosofía de Francia, básicamente. Entonces se dio todo un proceso de tendencia hacia el laicismo, ¿no? Entonces, con la idea de la educación laica, el Estado se separó de la Iglesia y a partir de ese momento se intentó introducir, insertar en el pensamiento argentino corrientes que procedían del exterior. Y aparte, quien fundó la Facultad de Filosofía, que fue Ricardo Rojas, un escritor famoso por haber hecho la biografía de San Martín, el Santo de la Espada, la incluyó junto con la Facultad de Letras, con lo cual ya eso le dio un cierto sentido, una cierta orientación a la filosofía nacional argentina, como comentadora de textos que procedían de afuera, ¿no? O sea, todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de segunda o tercera mano. E incluso cuando se desarrollan los primeros planes de estudio, lo que tenemos en nuestro país es lo que ya era de alguna manera etapas de transición, casi de decadencia en Europa. Todo ha llegado desde Europa y de una manera tardía, ¿no? Y sobre todo desde Francia. No tanto desde Alemania, eso va a suceder después cuando algunos pensadores argentinos, no los llamaría filósofos porque no han sido demasiado originales, pero gente como, por ejemplo, el profesor Carpio, que hizo el primer manual de filosofía que se difundió en general en el estudio tanto del secundario como en los primeros años de la universidad, fue a estudiar con Heidegger a Alemania, ¿no? Y tenía al principio mucha influencia del pensamiento de Ortega y Gasset, que lo había precedido, digamos, era como un puente hacia el lado de la filosofía alemana.
pero en general hemos sido más influidos por la filosofía francesa, ¿no? Básicamente. Al principio, digamos en los años 30, hubo como una especie de batalla entre el positivismo, ¿no? Siguiendo a Comte, ¿no? Esa línea. Tenemos, por ejemplo, a José Ingenieros, que era un médico y que escribió varios textos de filosofía. Estaba ligado a Florentino Meguino, que era un científico, un investigador antropológico y paleontológico, que fundó el primer museo en nuestro país con restos de animales prehistóricos, que lo podemos encontrar en La Plata, en una de las ciudades de Buenos Aires. O sea, todo era un poco como tratar de imitar, ¿no? Imitar a Francia, seguir a Francia, en una etapa en la cual Francia no estaba justamente en su mejor momento en el desarrollo de la filosofía, porque estaba, como decía, en transición desde la posición positivista hacia lo que va a ser el espiritualismo francés, ¿no? Rabasson, Lachelier, personajes un poco oscuros y secundarios, que sin embargo son los que más influyeron en el pensamiento argentino. Con lo cual lo que llegó acá fue más bien secundario, ¿no? Y eso era lo que se enseñaba, ¿no? O sea, no estábamos a la vanguardia, ni en el pensamiento filosófico, ni siquiera en lo que es el arte, porque el arte y la filosofía más o menos siguieron el mismo rumbo. Todos se iban a Francia a aprender, ¿no? Y en una etapa en la que Francia, en los años 30, entre las dos guerras, estaba realmente en decadencia, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito del pensamiento filosófico. Digo en decadencia porque ya no era el brillo que había sido en otro momento, ¿no? Entonces, comentar esos comentarios que nos llegaban del extranjero era básicamente lo que se hacía. Después con el tiempo, digamos, eso fue cambiando, como te decía, hubo alguna influencia, sobre todo a partir de la línea literaria, ¿no? Te comentaba el caso de Victorio Ocampo, que fundó la revista Sur, que agrupó y cobijó a muchos intelectuales que huían de la guerra en Europa, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, trajo a Ortega y Gasset, que hizo un famoso discurso en el cual les dijo argentinos a las cosas, ¿no? Pero esa fue la manera como la fenomenología del existencialismo entró en la Argentina, ¿no? Por vía de un tercero que fue Ortega y Gasset, que por supuesto no podemos menospreciar, ¿no? Por la obra que realizó. Pero digo, acá no tuvimos filósofos destacados, tuvimos escritores destacados, escritores que pensaban y que hacían filosofía. Por eso yo me interesé mucho más por leer por ahí a escritores como Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, o personalidades de ese tipo, que a los filósofos que habían escrito en ese momento, que realmente no aportaron nada demasiado original. Y después de la transición democrática, digamos en el 83, ahí hay un viraje donde se van alejando de la influencia francesa y pasan a una influencia más anglo-norteamericana, ¿no? Más dirigida hacia el desarrollo de la filosofía analítica. Aunque también hay algunos autores, como por ejemplo Walton, que es el que dirigió mi tesis de doctorado, que estaba formado en fenomenología, ¿no? Básicamente en la fenomenología de Husserl. Pero como verás es toda una cuestión compleja definir lo que es una filosofía argentina, porque no la hay, digamos, en realidad, salvo un periodo breve, digamos, entre estos dos que marcaba recién, en la época de los años 70, con el segundo gobierno, perdón, el tercer gobierno de Perón, que se planteaba la idea de formar un pensamiento nacional, y había algunos exponentes que planteaban intentar una síntesis con cierta cultura indígena, más o menos inventada, porque en realidad de eso no había quedado prácticamente nada, ¿no? Pero la idea de que cómo hacemos para construir categorías que no sean europeas, ¿no? O sea, era o seguir a los europeos en sus categorías de pensamiento, o seguir a los norteamericanos, o sea, esa oposición entre continentales y anglosajones, o tratar de formar un pensamiento nacional, pero basado en ciertas ideas indígenas que eran más o menos fantasiosas, ¿no? Buscando, por ejemplo, en textos como el Popol Vuh de los mayas quiché,
o ese tipo de tradiciones y armar algo que pudiera significar un cambio frente a las categorías de pensamiento occidental vigentes. En esta, Hice un resumen un poco estrecho, pero bueno, más o menos así es el panorama, ¿no? en esta cuestión de que usted menciona acerca de crear el propio pensamiento frente a las categorías europeas, que ahora está muy en boga, es complicado hablar de eh, una filosofía emanada de los indígenas como tal. Ahora vemos esa etapa. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Y la verdad es que lo que hubo más que nada fueron aportes de algunos antropólogos que hicieron el papel de filósofos y que planteaban, por ejemplo, que la categoría del ser no correspondería al pensamiento indígena, sino a la categoría del estar, y trabajaban con la concepción del maíz como sustancia nutriente, cosas que son un poco difíciles de utilizar para armar realmente un sistema de pensamiento, ¿no? Alejado de lo que son las raíces occidentales de lo que llamamos tradicionalmente filosofía, ¿no? Así que me parece que fueron intentos que fueron bastante infructuosos, ¿no? No llegaron a aprender. Después se orientaron más hacia la cuestión política, ¿no? El indigenismo, plantear la cuestión de, bueno, tú mencionabas fuera de cámara Dussel, ¿no? Por ejemplo, la idea de apelar a un pensamiento propio de América, ¿no? Donde haya esta idea de la cruza, de la comunicación entre distintas razas, distintos pensamientos, distintos credos, la idea de formas de organización que sean basadas en la idea de rizoma, de Deleuze, ¿no? Por ahí, así que tampoco es tan original, digo, también tiene sus fuentes y tiene sus fuentes en el pensamiento postmoderno francés, adaptadas un poco más a lo que es Latinoamérica, ¿no? Pero digo, tampoco es un pensamiento demasiado original. Me parece que no hemos llegado a tener una figura que podamos llamar el filósofo nacional de los argentinos, ¿no? Por eso te decía, me siento más cerca de llamar el filósofo argentino a Borges o a Marechal o a personalidades de ese estilo que a los que se han llamado filósofos y se han educado en el ámbito universitario, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba esa idea de que si tú querías realmente hacer carrera, por ejemplo en el CONICET, que es el organismo de investigación de la Argentina, tenías que dedicarte a comentar a un autor, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una colega que se dedicaba a comentar a San Agustín, ¿no? Y lo único que hacía era eso, tomar textos, comentar a San Agustín y después ir a reuniones en Córdoba o en otros lugares del país y pasarla bien, digamos, haciendo vacaciones y de paso dando conferencias en las que todos se quedaban dormidos y la verdad no se aportaba nada demasiado original. Así que bueno, eso es lamentablemente el panorama que te puedo dar de la filosofía de nuestro país. Salvo una excepción podría dar, que es Mario Bunge, pero ¿qué pasa con Mario Bunge? Que no se formó en la Argentina y tampoco él estaba formado originalmente en filosofía, sino en física. Y él sí hizo un sistema de pensamiento, y me parece admirable, aunque no comparto sus ideas, pero me parece admirable, pero lo hizo en Canadá, con lo cual en realidad los argentinos que han triunfado en el ámbito del pensamiento, también en el ámbito de la ciencia, han sido exiliados, o sea, gente que se ha ido de la Argentina y ha tenido mejor éxito afuera. El, para usted, ¿cuál es el concepto que tiene de la filosofía o qué es la filosofía? Porque un filósofo debe tener un sistema categorial para algunos y otros son los que son los que difunden la historia de la filosofía. Para usted, ¿cuál sería el concepto de? El concepto de filosofía para mí es el concepto clásico griego de amor a la sabiduría, Ujú. que es la idea de buscar un saber absoluto que sin embargo es imposible de alcanzar, ¿no?
Pero cada uno aporta su sistema categorial, ¿no? Cada uno aporta su visión del mundo, su intento, siempre imposible de completar, de dar una visión de la realidad y del lugar del hombre en ella, ¿no? Y me parece que las grandes preguntas de la filosofía son qué es y por qué, ¿no? Eso es lo que por lo menos enseñaba siempre cuando daba clases. La pregunta por el qué es la pregunta por la esencia, y eso hace dividir a la filosofía en distintas ramas, ¿no? Que es la belleza, es el tema esencial de la estética, qué es el bien, es el tema de la ética, qué es el ser, el tema de la ontología, y así con todas las demás disciplinas, ¿no? ¿Qué es lo justo? Podría ser el tema de la política y demás, ¿no? O sea, cuestiones de esencia, de ser. Y después están las preguntas con respecto a por qué, ¿no? Porque existe algo y no más bien nada, y entonces ahí estamos por el tema metafísico, ¿no? La cuestión de si el universo es eterno o ha sido creado, en fin. Me parece que esas son las líneas básicas de la filosofía. Por supuesto, también está la filosofía política, pero en Argentina predominó esa línea, ¿no? La línea política, que siempre además ha estado coqueteando con el Estado para tratar de encontrar un lugar, ¿no? O coquetear con alguna clase de doctrina política que pudiera darle un espacio. Pensaba, por ejemplo, hoy en día hay un filósofo mediático de Argentina que es bastante conocido, que se llama Darío, un apellido difícil de pronunciar, pero Schreiber se podría decir si tomamos las J que tiene el apellido como si fuera la letra I, que de hecho fue compañero mío en la universidad y fue el que publicó mi primer texto. Después nos separamos, cada uno siguió su camino, y terminó siendo un filósofo que se dedicó a dar fundamento, entre comillas, muchas comillas, a el pensamiento kirchnerista, ¿no? O ha habido psicoanalistas que han oficiado también como si fueran filósofos, psicoanalistas lacanianos que también apoyaron al kirchnerismo, como variedad del peronismo, ¿no? Después hay otros que no, que son peronistas de otra orientación, como habíamos hablado antes, de una orientación más de la derecha nacionalista. Pero bueno, en el peronismo ha dado para todo, ¿no? Pero mismo se consideraba un pensador, pero bueno, en última instancia lo que hacía era básicamente citar a Hegel, porque su construcción del Estado era la construcción hegeliana, ¿no? Está el monarca por un lado, el líder, por otro lado está el pueblo, y están los mediadores que son los gremios, ¿no? Y esa sería la manera como se estructuraría una nación armoniosa donde las clases no entraran en conflicto, ¿no? Y aunque parezca increíble, hay filósofos que se dedicaron después a tratar de dar fundamento a esas ideas, ¿no? Uno de los últimos fue Feynman, que falleció hace poco, ¿no? Que daba clases en el canal Encuentro, no sé si habrás visto sus videos. Todos los Realmente días. era muy bueno, era muy buen divulgador de la filosofía, pero tenía ese, para mí, defecto de seguir una orientación muy kirchnerista, ¿no? Y Darío, que en algún momento fue amigo mío, ahora ha quedado en el podio. Yo soy un desconocido en realidad en el ámbito de la filosofía, pero también porque a mí no me gusta eso de que haya que seguir a una línea de pensamiento determinada para posicionarse, ¿no? Es curioso que la Argentina haya siempre tenido como modelo a Francia, cuando en Francia lo que suele suceder es que cada pensador tiene su espacio para desarrollar su propio sistema de pensamiento, ¿no? La École Normale Supérieure de París ha cobijado a personalidades como Foucault, Deleuze, el mismo Lacan, que no es un filósofo, pero bueno, también es un pensador, y les ha dejado dar sus conferencias, sus charlas desde su perspectiva y generar su propia visión del mundo. Eso prácticamente está prohibido por el sistema de formación que tenemos, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante de la Argentina. En la Facultad de Filosofía, como te decía, sigue la misma línea de letras, que es esto de la seriedad está en seguir la disciplina del comentario, ¿no? O sea, comentar bien, con fundamentos, citando la mayor cantidad de fuentes posibles.
Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, no fue una tesis demasiado original, era sobre Husserl y sus comentadores y un concepto específico, que es el concepto de Noema, y tuve que escribir 500 páginas, hacer un montón de citas, citar mucha bibliografía, ¿no? Más es mejor, cuanto más bibliografía mejor, tratar de abarcarlo todo. Y al final en todas esas citas yo sentí que perdí mucho tiempo, ¿no? Porque era como al final preguntarme, ¿y de esto qué queda, no? ¿Qué queda para la posteridad? Y nada, pero bueno, era manera de conseguir un título, ¿no? De conseguir un lugar en el ámbito académico. Pero bueno, ya sabemos que históricamente no es el ámbito académico donde se ha desarrollado más la filosofía, sino que la filosofía cuando ha progresado lo ha hecho por fuera de la academia, ¿no? Digo, pensadores como Descartes no eran filósofos, ¿no? La filosofía no empezó como una disciplina escolarizada, empezó como un pensamiento de algunos que tuvieron sus discípulos y que fueron transmitiendo lo que ellos consideraban un saber, ¿no? Y bueno, en bueno, en la época de los 20, 30 en México se tuvo a José Vasconcelos, al desarrollo de la escuela del Ateneo, donde Justo Sierra y otros filósofos importantes, Alfonso Reyes, Antonio Caso. ¿Quién sería el equivalente, dado que se hablaba de la quinta, a partir de José Vasconcelos se hablaba de la raza cósmica, de la raza iberoamericana, de este pensamiento influenciado por España en el desarrollo de la unidad en América? En esta cuestión, en la actualidad hay filósofos, bueno, como usted menciona, que repiten eh, otras ramas filosóficas como Jonathan Ramos o en Argentina, o Néstor Cohen, que es trotskista y habla a partir de las categorías marxistas, trotskistas, y habla de esta cuestión. Esos serían más o menos las personas que hablan de filosofía, o el padre Rabasi, ¿no? Pero bueno, él no sería filósofo, sino un divulgador de la filosofía como tal. Claro, sí, lo que tenemos básicamente son divulgadores, el que, como te decía, más trata de generar un pensamiento original es Darío Steinschreiber, pero él, bueno, tiene esta idea de la posverdad que no es más que una versión de la filosofía posmoderna, ¿no? Del relativismo y la idea de que no existe una verdad única, pero detrás de eso esconde la idea de que, bueno, hay verdades que son más verdaderas que otras, con lo cual en última instancia termina traicionándose a sí mismo porque termina apoyando una determinada ideología, ¿no? Y al apoyar esa ideología, como te decía, que es la del kirchnerismo, bueno, está sosteniendo que sí, hay algo que él considera la verdad, con lo cual termina siendo contradictorio como suele pasar con todo relativismo, ¿no? El relativismo siempre es relativo excepto con respecto a sí mismo, ¿no? Es como el absolutismo del relativismo, ¿no? Como decir, bueno, nada es verdad salvo lo que yo digo, que es justamente esta afirmación de que nada es verdad. Y en última instancia se trata de estar con la época, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de Foucault, que decía, yo defiendo el pensamiento occidental contra las posiciones de los musulmanes. Y le habían preguntado, ¿y por qué? Si usted no considera que no hay un fundamento para lo que piensa, no hay un fundamento absoluto. Y él decía, bueno, porque yo vivo en Francia, si viviera en un país musulmán defendería a los musulmanes. Entonces, todo termina siendo una cuestión un poco cínica, ¿no? Como decir, bueno, defiendo esto porque es lo que hay. Que es como decir, bueno, defiendo esto porque es lo que me da de comer, ¿no? Lo que me da notoriedad y hace que pueda tener algún puesto en el gobierno. Fue muy triste ver a Darío, por ejemplo, pronunciando en televisión frases de Martín Fierro, que es una novela fundadora de la literatura argentina, en lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, pero bueno, esos actos simbólicos, ¿no? Son los que suelen hacer estos filósofos, entre comillas, y no se dedican, me parece, a realmente construir
un sistema de pensamiento con categorías más o menos claras. No buscan la originalidad, sino buscan llamar la atención, ¿no? Y buscan la popularidad a partir de seguir lo que se considera en el momento políticamente correcto, ¿no? Y darle una fundamentación a algo que ya de entrada consideran que es verdad, ¿no? Que es cierto, que es correcto, que es lo bueno y lo que se debe seguir, ¿no? Pienso que eso es básicamente lo que sucede. Eh, Este, Para empezar, pues con la destrucción del ser, ¿no? La idea del ser que se tiene en la actual izquierda posmoderna, al tratar de fragmentar al ser. claro, exactamente, todo es perspectiva, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, ha sido uno de los que más ha influido en los pensadores. Pensaba, por ejemplo, en Mónica Craniolini, que es una persona muy seria que yo tuve como profesora, que ha recibido hace poco un premio como ensayista, ¿no? Y ha dedicado toda su vida a Nietzsche y, claro, toma de Nietzsche algunos aspectos como este perspectivismo, la idea de que las verdades son relativas, ¿no? De que todo es apariencia, nada es realidad, nada es ser, todo es devenir, un poco en un sentido al estilo Heráclito, pero un poco exacerbado, ¿no? Y que la voluntad de poder es voluntad de superación, pero sin trascendencia. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo haberle discutido en clase, ¿no? Porque ella decía, todo es según interpretación, ¿no? Y yo le decía, pero la interpretación es. Y ella me decía, sí, pero es solo una interpretación. Y yo decía, pero la interpretación es, aunque sea una interpretación. Y así nos lo pasamos varios minutos sin llegar a nada, ¿no? Porque obviamente las dos perspectivas eran en última instancia igualmente aceptables. Pero digo, era una persona seria, pero se quedaba con un aspecto de Nietzsche. Y Nietzsche extrañamente ha influido de una manera particular, muy particular en el pensamiento argentino. Es uno de los que se citan porque vía, digamos, Foucault, ¿no? Ha influido en estos pensadores posmodernos, postmarxistas, que piensan en términos de revolución porque sí, ¿no? Lo importante es cambiar las cosas por cambiarlas, pensando en esto de la voluntad de poder, ¿no? Esto Ujú. de que la voluntad de poder es simplemente cambio sin ninguna orientación definida, simplemente las cosas deben ser cambiadas porque deben ser cambiadas y no hay una justificación detrás, ¿no? Solo que hay que destruir toda tradición para generar cosas nuevas, que es una manera muy particular de entender lo que Nietzsche decía cuando decía que, bueno, había que hacer esa transformación de camello en león y de león en niño. Otro día podríamos hablar un poco de Nietzsche y cómo ha sido interpretado según mi posición o mi Ujú. pensamiento mal interpretado, pero es muy particular el hecho de que han tomado a Nietzsche lo que les convino, ¿no? Porque Nietzsche era un pensador elitista, era un pensador bastante conservador, era un pensador muy seguidor de las tradiciones presocráticas griegas, y aparte que odiaba todo lo que fuera socialismo, odiaba todo lo que fuera comunitarismo, decía que lo que quería era generar una comunidad de iguales, ¿no? Iguales quería decir seres libres, libres como él. Entonces nunca hubiera estado de acuerdo con movimientos de masa, ¿no? Lo que pasa es que se generó un concepto equivocado a partir de cómo su obra fue modificada tanto por su hermana como por Heidegger, quien en ese momento, aparte, pertenecía al partido nazi, y la utilizaron como un medio para justificar la idea de la raza superior y demás. Pero en la Argentina, curiosamente, se le dio otro cauce, ¿no? Digo, vía Foucault se lo convirtió en una especie de adalid del socialismo, del izquierdismo, del trotskismo, a veces del maoísmo, ¿no? Este, Pensando en esta idea de que cuanto peor, mejor, ¿no? Eso es una típica frase trotskista, ¿no? Porque Trotsky decía, lo que hay que hacer es que las cosas estén peor para que ahí sí se dé la revolución, ¿no? Digamos, si la gente en Occidente está bien, no va a ser la revolución, entonces hay que hacer que estén mal. Este, entonces hay que generar conflicto, generar
guerra interna, generar guerrilla, guerra de guerrilla, ¿no? Todo eso que después resultó tan nefasto en los años 70 y trajo como consecuencia una reacción que era casi predecible, ¿no? Así que es todo un tema complicado y a veces uno no entiende bien por qué un filósofo es considerado de izquierda o es considerado de derecha, y todo depende de cómo se lo mire, ¿no? Y quién lo mire y quién lo quiera utilizar, ¿no? Hay filósofos que dan para mucho, sí, hay citas de Nietzsche que dan para pensar que era antisemita y otras que dan para pensar que era anti-alemán, pues decía que los alemanes solo se dedicaban a tomar cerveza y a comer salchichas y que no servían para nada, y él decía que no tenía nada de sangre alemana, que solo tenía sangre de su padre que no era alemán, que era austríaco. Bueno, en fin, hay de todo en Nietzsche, ¿no? Porque bueno, su escritura fragmentaria da para que uno arme el Nietzsche que le guste, ¿no? Es como rompecabezas, uno puede armar el Nietzsche que le gusta, ¿no? Y bueno, en la Argentina armaron el Nietzsche de izquierda, una cosa extrañísima y para mí totalmente alocada, ¿no? Pero que bueno, a ellos les ha funcionado, ¿no? ¿No? Este, Y también influenciado por la escuela de Frankfurt. claro, claro, exactamente. Que la escuela de Frankfurt yo creo que es como la forma, sobre todo en algunos autores, no, no todos están, me parece, al mismo nivel, a veces se los iguala a todos. Yo creo que hay pensadores de la escuela de Frankfurt que han aportado cosas interesantes, otros no, otros han sido realmente nefastos, se han dado pie justamente al desarrollo del postmarxismo, que ha sido peor, me parece, que el marxismo, porque el marxismo por lo menos tenía algún tipo de fundamento, aunque fuera discutible, pero las ideas de Marcuse, por ejemplo, que era la violencia por la pura violencia, ¿no? La idea de liberar las pulsiones, liberar los impulsos animales, en una interpretación muy particular de Freud, que Freud hubiera rechazado totalmente. Freud tampoco era justamente un admirador del socialismo, tampoco lo era Lacan, aunque muchos han tomado Lacan como un modelo de pensamiento posmoderno, pero yo creo que no es así. Por eso me dedico a explicarlo, para que se entienda mejor. Pero bueno, cada uno tiene su Nietzsche, su Lacan, su Freud, y cada uno los utiliza como caja de herramientas, ¿no? Como mejor les place. Pero en última instancia, sí, creo que los pensadores de la Escuela de Frankfurt tenían el problema de que ya no podían contar con el proletariado como instrumento de revolución, ¿no? Se daban cuenta de que los proletarios, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban muy cómodos con el modo de vida americano, por ejemplo. Hay que recordar que ellos emigraron de Alemania a Estados Unidos, y Estados Unidos había prosperado enormemente desde el punto de vista económico, y aparte ellos veían con cierto horror que Estados Unidos se les arreglaba para darles cada vez más vida de ocio, que a su vez llenaban con los medios masivos de comunicación, por esto de ir al cine, al teatro, a divertirse, ¿no? Estos pensadores en general no son muy afines a la diversión, precisamente, y consideran que eso es una bajeza, ¿no? Entonces, ¿qué han encontrado como única herramienta de revolución? El arte, ¿no? Entonces han convertido la revolución en un hecho meramente estético, ¿no? En la idea de que es el único espacio que queda para hacer algún tipo de cambio, ¿no? De modificación de lo humano, ¿no? Ya no podemos contar con el proletariado para hacer la revolución, entonces contamos con los marginales, contamos con los bohemios, contamos con los artistas. Hoy en día contamos con los transgéneros, digamos, o sea, se ha ido hacia esas minorías y de a poquito, y generando cierta lástima al principio y cierta pena por ellos, y pidiendo para ellos determinados derechos, han ido aflojando, ¿no? De a poco Ujú. las estructuras vigentes, y han encontrado ahí la vía para lo que se proponían, que era un cambio de la superestructura ideológica para que después sí se diera la transformación revolucionaria que esperaran, ¿no? Entonces hicieron esa guerra del estilo Gramsci, ¿no? De apuntar no a la infraestructura, sino directamente a la superestructura ideológica, y minar los valores occidentales para poder así hacer esa revolución, que es más generación de caos que otra cosa, ¿no?
Y bueno, lamentablemente los filósofos argentinos han estado apoyando siempre eso. Casi no encontramos ningún filósofo argentino que no sea o no se declare de izquierda. No, no existen filósofos argentinos conservadores o filósofos. Bueno, hay pensadores, qué sé yo, Horacio Justo, yo lo sigo mucho, me parece que está en esa línea, o Antonio Laje, pero no serían aceptados como filósofos y tienen más éxito afuera que en el país, ¿no es cierto? Y, Entonces la línea conservadora es una línea que no está bien vista por el ámbito universitario, ¿no? El ámbito universitario está totalmente dominado por el trotskismo, el maoísmo, el kirchnerismo, y todas esas líneas que son más bien de izquierda, y se ha naturalizado, ¿no? La idea de que el filósofo tiene que ser de izquierda. Es muy curioso, ¿no? Porque yo, bueno, también vengo de una formación de ese tipo, porque mi familia era básicamente de orientación de izquierda, porque era lo que estaba bien visto, en alguna época se consideraba que era lo ético, ¿no? Pero después con el tiempo me he dado cuenta de que ese es un prejuicio. O sea, ¿por qué se supone que uno, si es un pensador, un filósofo, es crítico y tiene una mirada de duda sobre la realidad, tiene que ser de izquierda y no por ahí conservador o de derecha? ¿Por qué? Bueno, porque hay un supuesto de que, bueno, derecha es igual a nazi, izquierda es igual a liberación, alegría y bondad, y es como casi un gesto de cristianismo, ¿no? De ayuda al prójimo. Incluso cuando yo era chico pensaba en esos términos, ¿no? Que así dividía, ¿no? De derecha malo, de izquierda bueno, ¿no? Me viene a la mente un chiste que hizo un, podríamos decir un pensador, un político argentino, este, Nicolás Márquez, que decía, hacía esta broma, ¿no? Decía, papá, me golpeé en la mano. A ver cuál, la izquierda o la ultraderecha, ¿no? O sea, es como izquierda es izquierda y derecha es ultraderecha, ¿no? Esta idea de ligarlo, ¿no? Toda esta cuestión de los significantes, como decía Lacan, que siempre implican algún tipo de connotación, ¿no? Entonces uno fantasea, cuando dicen derecha ya se imagina a Hitler con su bigotito, ¿no? Y cuando dicen derecha, perdón, izquierda, se imagina a un Che Guevara heroico, luchador por la libertad, y algo que no coincide para nada con su biografía real, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Leer sus artículos. ¿Dónde podemos leer sus Bueno, artículos? yo tengo todos mis libros publicados en academia.edu, que es un sitio de publicación libre. Los he publicado en algún momento en papel, pero bueno, ya la editorial que los publicaba ya no existe, con el paso del tiempo, pero yo decidí hacerlos de acceso libre, ¿no? En academia.edu, buscan mi nombre y apellido y ahí van a encontrar la mayoría de mis libros, artículos. También tengo un libro publicado sobre Lacan y la cibernética en la editorial Letra Viva. Ese no lo puedo subir porque los derechos le pertenecen a la editorial. Y después están los videos que hice para teoría en pocos minutos, que repasan toda la historia de la filosofía y también los conceptos fundamentales del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Así que por ahí pueden empezar, hay bastante. Si me buscan, me van a encontrar. Muy bien, Así que no hay problema. muchas gracias por haber aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Fue una grata conversación acerca del tema de la filosofía en Argentina y otros preponderantes como la política y las figuras importantes de la política en aquellos lares. Bueno, me alegro mucho que haya sido útil. Y desde ya, cuando quieras, aquí estoy, para Muchas lo que gracias. quieras. Gracias a ti por la invitación. No, de nada, a usted por aceptarla.